y por eso además tenemos dos excelentes expositoras. Nos parece de particular relevancia porque la figura o los cambios que va a venir con el proyecto de ley de datos personales nos va a generar bastantes dificultades que, como el sector empresarial por lo menos, y las instituciones en general, no tienen tan claro cómo resolver, ¿no? Que básicamente a la pregunta si es que necesito un delegado de protección de datos, un oficial de protección de datos, o el nombre que se le quiera poner dependiendo de la política que cada persona esté usando. Por eso tenemos hoy día a dos excelentes expositoras con nosotros. Tenemos primero a Macarena Gatica. Macarena, quien es profesora de nuestros diplomados y amiga de la casa hace mucho tiempo, es abogada y socia en el estudio Alessandri, debe ser de las personas que está más metida en la tramitación de los proyectos de ley en materia tecnológica, ¿no es cierto? Está constantemente en el Congreso, de hecho venía ahora del Congreso, por lo que nos contaba, tratando de hacer que el proyecto avance en buen sentido, y no que se desmadre como hay alguna intención por algunos grupos de que así sea. Y a Claudia Cardoso, también abogada, y hoy día oficial de protección de datos, el nombre que tenemos en la Católica, en el caso de ella, delegado de protección de datos, o gerente de protección de datos, el nombre que tengamos de Falabella, ¿no es cierto? Claudia ha liderado un proceso bastante interesante en Falabella de implementar la política de protección de datos, y yo creo que está hoy día reconocida como también de las principales abogadas en el tema desde el mundo corporativo. Entonces, esto, y aprovecho de contarles porque se da este seminario, ¿no es cierto? Después, una vez presentada, y después le doy la palabra inmediatamente a nuestra expositora. Se da el contexto del Diplomado de Protección de Datos de la Universidad Católica. Este es el 5º año que damos el diplomado. Yo creo que el diplomado ha generado un impacto en el mercado bastante interesante. Claudia, de hecho, fue exalumna de nosotros, lo cual, y ahora es profesora, y además es DPO en Falabella, lo cual es un orgullo. Maca nos ha acompañado desde el comienzo como profesora. Y un diplomado que, para contarles muy en corto cómo lo estructuramos, ¿no es cierto? Tiene 4 módulos. En el primer módulo se aprende qué es lo que es el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales. Se hace un barrido general por los conceptos generales, por la jurisprudencia. Se aprende qué es lo que pasa en materia normativa en Chile, por supuesto, en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Latinoamérica, siendo en Latinoamérica un foco importante por el tipo de relaciones comerciales que hoy día tenemos, que son tal vez nuestros principales partners con respecto al tema. En el segundo módulo se ve protección de datos personales con apellido, o sea, protección de datos personales en materia laboral, en materia penal, en materia de ciberseguridad, etc. En el tercer módulo se cambia el foco y es tecnología y protección de datos personales, por tanto es inteligencia artificial y datos personales, blockchain y datos personales, big data y datos personales. Y en el último módulo es un módulo de aplicación práctica, en el cual se enseña propiamente tal a implementar políticas de protección de datos personales en instituciones públicas y privadas. Por tanto, se hace un entrenamiento completo, ¿no es cierto?, desde qué es hasta cómo implementar a lo largo del proceso. Les van a mandar en el chat el mail, porque ya se cerraron las inscripciones, entonces vamos a hacer alguna excepción para las personas que quieran que hayan venido al seminario, el mail de Iván Meleda, cosa que puedan escribirle si quieren postular a alguno de los participantes al diplomado, que ya se cerraron las inscripciones, por tanto vamos a hacer excepción hasta mañana a recibir a algunas personas de los que hayan venido a este diplomado. Entonces, sin más, partamos la conversación. Y partamos con una pregunta, o sea, con el centro de la primera parte, ¿no? Maca, ¿quién tiene que tener un DPO? Sí perdón, yo te tengo muteada. Perdón. Esto del autoritarismo digital. Solicitar para reactivar audio. Ahí está. Ahora sí. Gracias, Matías. Ahora sí, perdón, Maca. Ahora sí. No, está bien, está bien.
para que no nos adelantáramos con las conversaciones. Primero, gracias por esta iniciativa. Si yo me acordaba que la Claudia había sido alumna, y los invito a todos, a todos los que están hoy día, a que se inscriban. De hecho, antes de empezar con el tema, el diplomado ha ido evolucionando, y yo creo que también como país hemos ido, aunque sea un poquitito, hemos ido evolucionando estos 5 años que lleva el diplomado. Quizá al principio era muy, muy denso, y hoy día ya tiene más características más prácticas, porque tenemos una política de inteligencia artificial, ¿cierto? Hablamos de blockchain, no sé, creo que hoy día todos hemos ido perfeccionando incluso el programa. Así que los invito a que lo revisen y que se inscriban para que podamos conversar más a lo largo de todo lo que significa el tratamiento de datos. Mira, partamos quizás cuál es la regulación. Hoy día, claro, es el proyecto de ley el que habla de un DPO, de un delegado de protección de datos oficial, pongámosle el nombre que pongamos, ¿cierto? Y es de carácter facultativo, ¿ya? Pero esto va en el marco del principio de la autorregulación, es decir, de lo que nosotros conocemos como un plan de cumplimiento. Hoy día el proyecto de ley establece que este modelo de prevención se puede cumplir con a través de 2 mecanismos. Uno es designando un delegado de protección de datos, o bien teniendo un programa de cumplimiento. Pero yo digo aquí, los 2 caminos conducen a Roma, y aquí me van a entender por qué. Y creo que es esto que lo podemos mejorar quizás en esta etapa legislativa. Porque al tener un DPO tengo que tener un plan. Y al tener un plan de cumplimiento tengo que tener un DPO. Por lo tanto, por anga por manga vamos a llegar a Roma igual, ¿ya? Ahora, como dije, es de carácter facultativo. Ahora, el reglamento europeo, por ejemplo, también establece ciertos requisitos o cuándo debo tener un DPO, ¿ya? Ahora, cuando hablábamos con la Claudia respecto de esto, de cuándo es la oportunidad o cuál es el camino que tenemos que transitar para tener un DPO, porque hay varias cosas que tenemos que considerar al momento de preguntarnos si tenemos que tener o si debemos tener un DPO o un delegado de protección de datos en la empresa. Y eso también va a depender del estado de madurez que tenga la compañía en el assessment, en la evaluación del riesgo, ¿ya? Y si se dan cuenta, esto es muy en la línea de la autorregulación, que es lo que busca el proyecto de ley. Y si lo pensamos también, lo que busca la autoridad de consumo hoy día en Chile, que también nos estemos autorregulando. Y lo menciono porque hoy día el CERNAC tiene facultades también en temas de protección de datos, y por lo tanto podríamos también tener lugar a un plan de cumplimiento como lo llamamos hoy día CERNAC. Entonces, yo creo que la Claudia aquí también nos va a dar buenas pistas de cómo ellos han ido evolucionando y por qué hoy día tienen un delegado de protección de datos y por qué no lo tienen en 10 años más o por qué no lo tuvieron hace 5 años. Ya, eso es como de introducción al tema. ¿Estás muteado, Matías? No sé si Claudia, perdón, ¿quieres complementar a lo que decía Maca? A ver, no sé, yo creo que está el marco jurídico en relación a la labor que podría tener un delegado de protección de datos personales o un DPO, pero más allá de eso, creo que que cualquier empresa, independiente del rubro en el que opere y del el tamaño que tenga, por el solo hecho de estar inserto en una sociedad digital como la que estamos todos nosotros, no puede estar ajeno al entorno normativo que la regula. Y en ese contexto, la protección de los datos personales es parte del ADN de una sociedad digital y, por tanto, ya sea que tenga un delegado de protección de datos personales, un DPO, lo que sea que tenga, es necesario que exista un profesional dentro de la organización o como una asesoría externa que pueda brindar esos conocimientos en materia de protección de datos personales que son importantes para que efectivamente esta empresa, cualquiera sea el tamaño que tenga, como les digo, y el rubro en el que desempeñe, pueda desarrollar su actividad en este mundo digital de una manera que sea sana en términos bien integrales, no solamente desde la perspectiva de negocio. Eso. Entonces, muchas gracias Claudia. Y hago la pregunta, porque en el fondo el proyecto de ley pone algún tipo de obligaciones, ¿no? ¿Cuál es la obligación hasta ahora, Maca, que está encima del proyecto, yo sé, cuál es la obligación con respecto a tener un DPO?
No hay una obligación, es facultativo, pero lo Ok. que sí está es la de adoptar medidas, ¿cierto? Ya sea técnicas organizativas, en la cual consideremos la privacidad y la seguridad por diseño y por defecto. Es decir, ahí está el principio de autorregulación. Ahora, alguien tiene que guiar esta conversación, este transitar de la empresa, ¿cierto? Entre revisar, de hacer el levantamiento para luego quizás tener un plan de cumplimiento en materia de protección de datos. Y eso es lo que la Claudia decía. Alguien tiene que liderar este tema, alguien tiene que tener el conocimiento para poder asesorar a la institución en la materia, ¿ya? Puede ser fiscalía, efectivamente, y ahí vamos a quizás hablar un poquito de cuáles son las características que debería tener esta persona. Pero hoy día si pensamos que llevamos años, ¿cierto? Tratando datos en forma bastante rudimentaria, por decirlo de alguna manera, tenemos una ley que es bastante laxa, entonces esto ha permitido que las cosas se hagan de esta forma en Chile. O sea, esté bien o esté mal, así lo hemos hecho. Y implica cambiar hábitos, cambiar culturas, y esto toma tiempo, ¿ya? Y la persona que tiene que liderar este proyecto también tiene que estar muy relacionado con lo que es las líneas de negocio. No puede ser una persona que sea ajena a la realidad de la compañía, ¿ya? De manera que la compañía tiene que seguir, cualquier sea el tipo de empresa, ¿cierto? Tiene que seguir vendiendo, tiene que seguir produciendo, y es importante levantar los riesgos que implica el tratamiento de datos, evaluarlos, y ahí viene una definición también de la compañía de cuál es su apetito de riesgo en este sentido. Van a haber algunas más arriesgadas que otras, pero es importante que este DPO no sea, como decía, lo comentábamos ayer con la Claudia, que sea un policía, ¿no? Que no, esto no lo pueden hacer, no lo pueden hacer, sino que realmente lo sientan como un partner y que puedan trabajar juntos y haciendo evaluaciones de riesgo y también tomando medidas para minorar esos riesgos. De verdad que haya una gestión. Y ahí hay un tema interesante, porque en el fondo todas las empresas en principio, y particularmente en un mundo cada vez más digital, como decía Claudia, deberían caminar hacia tener un DPO, ¿no? O sea, deberían o un plan al menos, ¿no es cierto? Pero una empresa chica hoy día con 5 empleados, tener un DPO no se justifica en principio, ¿no? Salvo excepciones, siempre encontramos una excepción que sea tal vez una empresa que trabaje mucho tanto, y tampoco hay tantos DPO o tantos abogados capacitados para cumplir la función del DPO. La Unión Europea en ese sentido, o particularmente la agencia española, que hace la primera interpretación, dice el DPO puede ser una persona interna o puede saltarse, ¿no? Y ser un consultor externo que se encargue de la implementación de la política. Hoy día, ¿eso cómo funciona en Chile? ¿Hay gestión desde externos? La tendencia ha sido más bien internalizar o tener un equipo interno. ¿Lo hace Fiscalía? ¿Lo hace Compliance? Si que están separados. ¿Cómo? O hay un desorden, o sea, o no hay una uniformidad en la implementación. Es que yo creo ahí, Matías, que pasa un poco que lo que es el huevo o la gallina, ¿ah? Pero siento que antes de hablar de un DPO, tenemos que trabajar en la evangelización sobre esta materia. Hay muchas empresas, sobre todo aquellas empresas pequeñas, y pequeñas solo por el tamaño, pero no necesariamente por las actividades de tratamiento que puedan realizar. Hablamos, de hecho, con la MACA, un ejemplo de una empresa que podría estar chiquitita, 4 personas, que podría estar recibiendo clientes que le entregan muestras de ADN para que esta empresa luego lo lleve a un laboratorio internacional y este laboratorio la analice y le devuelva un informe que luego la empresa de 4 personas le entrega a sus clientes. Esa es información particularmente sensible y estamos hablando de una empresa muy pequeñita. Entonces, más allá del tamaño de la empresa y de la necesidad de tener un DPO, yo creo que el trabajo previo de evangelizar sobre la necesidad de proteger, de generar una cultura de protección de datos personales en la compañía, que obviamente cuando estamos frente a empresas más pequeñas hay que tener un cuidado especial en que al presentar la necesidad de esta asesoría tenemos que hacerlo de una manera que sea coherente con el tamaño de la empresa, con los recursos de la empresa y sea también coherente con las necesidades y el valor incremental que le puede repercutir para la misma empresa el tener un marco de protección en materia de datos personales. Yo creo que lo primero es evangelizar. Una vez teniendo ya a la compañía embarcada en esta necesidad,
para poder avanzar en tener un modelo de negocio que efectivamente se corresponda con una protección de datos personales adecuada respecto tanto de los datos de clientes como de los colaboradores y cualquier otro titular que esté en poder de la compañía. Es importante que la empresa genere, lo que decía la Maca, un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo parte por tener una buena gobernanza de los datos. Y toda buena gobernanza supone que exista un líder, un responsable, identifiquemos a una persona, cuando la tarea es de mucho, no es de ninguno. Entonces, es importante que podamos identificar a un responsable, lo cual no significa que esa persona sea la única que tenga que realizar esta función, porque ya también lo adelantaban un poquito antes, esta función tiene que hacerse de manera muy colaborativa, muy en coordinación con otras áreas de la compañía, áreas de arquitectura tecnológica, áreas de seguridad de la información, de gobierno de datos en general, áreas que están dedicadas al análisis de datos, a las transacciones en general. Es muy importante ese trabajo colaborativo, pero necesitamos a un responsable. Ahora, ese responsable no tiene por qué ser una persona interna, pero sí me parece que es muy adecuado que sea una persona interna porque es quien va a poder acompañarlo como un partner a la compañía y no necesariamente como quien te dice, mira, estas son las obligaciones que tienes y si no las cumples, bueno, estas son las sanciones, pero no te acompaña en buscar la solución o los mecanismos para que efectivamente aquello que quiere realizar la compañía se pueda realizar protegiendo los datos personales, que es algo que se logra en la medida de que nosotros como abogados tengamos esa capacidad, esa disposición a escuchar qué es lo que necesitan estas otras áreas de la empresa, por qué lo necesitan y ellos tengan esta disposición a escuchar de qué es lo que nos preocupa a nosotros proteger y bueno, juntos podamos llegar a una solución. Entonces, yo no sé si sea necesario nombrar un DPO, no por lo menos mientras la normativa sí no lo exija, pero sí es necesaria una asesoría. Mi recomendación es que la asesoría idealmente venga del interior de la empresa porque eso te permite ser mucho más integral y de verdad ofrece un valor agregado a esta asesoría, realmente a la oferta de la empresa, pero es súper importante contar con esta asesoría, sea de la forma que se obtenga. Matías, es importante lo que dijiste, de lo que dijo la agencia española, porque efectivamente puede ser externalizado. Y nosotros le estamos prestando en Alessandri ya el servicio de delegado de protección de datos a algunas empresas que, dada su estructura, no tienen a quién ponerle otro sombrero, o quizás no tienen a nadie con el conocimiento que nosotros tenemos, ¿ya? Y se los estamos dando. Ahora, dentro de la compañía sí hay un punto de contacto, ¿cierto? Sí, que es con quienes, y nosotros pasamos a ser parte de un proceso, por ejemplo, cuando hacemos los Privacy Impact Assessment, las evaluaciones del impacto en el tratamiento de datos. El DPO al estar afuera no significa que no logre ser un partner, porque como con ellas lo que hicimos fue trabajar desde el levantamiento de la información para determinar cuál era el estado de cumplimiento de esas compañías. Entonces realmente conocemos bien cómo funcionan, cuál es su cultura, y eso es muy importante porque no costaría nada en copiar, ¿cierto?, un plan de cumplimiento y de imponer políticas que quizás tienen otras empresas, pero la realidad de una empresa a otra es totalmente diferente y lo que necesitamos es que realmente las hagan suyas para que sean fáciles de cumplir. Lo que no queremos es lo que le pasó a alguien por ahí en el Tribunal de Libre Competencia, que le dijeron que su plan era poco creíble, su plan de cumplimiento, ¿cierto?, en otra materia, pero se lo dijeron. Nosotros necesitamos un documento que sea vivo, que no importa que nos equivocamos, pero que tengamos las instancias para poder revisar. Y con la Claudia conversábamos también ayer de la estructura de gobierno corporativo, que no nos basta con el DPO, ¿ya? Que tiene que haber, y porque puede que no lo tengamos, que sea el oficial de cumplimiento, y de hecho alguien preguntaba, ¿y necesariamente tiene que ser un abogado? No. Ahora, yo en su minuto hice un estudio de bancos en España, y había uno que no era abogado. Un solo DPO que no era abogado, pero que toda la vida, toda su carrera profesional había trabajado en temas de protección de datos. Por lo tanto, estaba como bastante contaminada la información que yo saqué. Esto fue en el año 2019. Probablemente hoy día ha cambiado el tema. Ahora, el DPO... Ahí, sí. ¿Te puedo poner una página ahí? Perdón por interrumpirte, sí. pero No, al contrario.
la IAPP una noticia el año pasado. La IAPP, para los que sepan, es la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad, que es como donde se juntan todos los chiquillos que trabajan en tema de privacidad. Y en la Unión Europea, el 60% de los DPO no eran abogados. Mira. Lo cual fue un golpe como a la cátedra, de decir. Sí. Oye, y ahí, hablando de eso, este libro de IAPP es muy bueno, que es como el manual del DPO. Que se lo Perdón, que te interrumpí, perdón. No. Que otras cosas interesantes, que un grupo de empresas puede tener un DPO común. Pensemos en grupos económicos, ¿cierto? Puede tener un DPO siempre y cuando, obviamente, la naturaleza de los negocios sean compatibles, ¿ya? Y a la misma vez un DPO dentro de la empresa puede tener distintos sombreros, siempre que no haya conflicto de interés. No se lo vamos a dejar al CISO de la compañía, ¿cierto? Y tampoco probablemente al gerente de marketing. Pero sí, por ejemplo, podría ser un oficial de cumplimiento o el comité de riesgo operacional, ¿cierto? También podría llegar a ser que sea una oficina de privacidad, también podría estar mirado desde ese punto de vista. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es el momento quizás para definitivamente tener este rol? Y creo que aquí hay un tema, ¿por qué no un CISO? Pregunta Diego. ¿Por qué no un CISO? Porque el CISO es el encargado de cuidar la data en general, cuidar los sistemas, ¿ya? Y yo no puedo dejar al gato cuidando la carnicería. Yo a él le voy a pedir, ¿cierto? Cuando el DPO le dice, tenemos que cuidar los datos, ¿cierto? De la mejor manera o con el estándar más alto, porque estamos tratando datos sensibles, no puedo dejar a cargo la persona que va a adoptar las medidas. Las políticas en relación al uso de los datos, yo no se lo podría dejar a marketing tampoco, porque hay un incentivo comercial, ¿cierto? Que generalmente va, no digo que no esté en línea, pero tiene un incentivo de utilizar los datos mucho más allá y el DPO es su contrapeso. En el minuto dado. Pero lo que les iba a comentar es que hoy día, incluso esto lo comentábamos con la política de inteligencia artificial, tenemos una escasez de profesionales en estos temas, y no solamente en protección de datos, sino también en ciberseguridad, ¿cierto? En temas relacionados con inteligencia. Por lo tanto, son temas que tenemos que considerar. Se hablaba, ¿cierto?, con el Ministerio de Ciencia, y aquí Matías me puede ayudar mejor todavía, de cómo podemos hacer estos incentivos con las universidades para que realmente tengamos estos profesionales que en el día a día están necesitando las empresas hoy, ¿ya? Entonces también es un desafío poder encontrar gente capacitada para estos cargos más específicos, más técnicos. Sí, yo creo que ahí la labor que están haciendo ustedes, Matías, con el Diplomado de Protección de Datos Personales es tremenda, porque efectivamente, como dice la Maca, el poder, bueno, yo estuve en la primera versión del diplomado, así que lo conozco bien de cerca y puedo decir con conocimiento de causa que efectivamente es una malla que contiene los contenidos mínimos que nos permiten generar profesionales que mañana son los que tienen que acompañar a los encargados de tratamiento, a los responsables de tratamiento y a los mismos titulares de cómo cumplir adecuadamente con sus obligaciones. Entonces, en ese sentido, siento que la labor que están haciendo es muy buena. Ahora, me dice que estoy con conexión inestable. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, en algún momento hubo un pequeño glitch, pero ya está funcionando perfecto. Ahora, en relación a lo que hablaban hace un ratito sobre cuáles son las cualidades de este DPO o delegado de protección de datos personales o el profesional que se dedica a esta materia, yo creo que si bien nosotros hemos impulsado en el caso de Falabella que sean abogados porque las funciones que le hemos asignado a este rol requieren de un conocimiento legal importante. Creo que el conocimiento legal, sobre todo el conocer la normativa relacionada con protección de datos personales no es suficiente. Hoy día, vuelvo a insistir, vivimos en una sociedad digital donde la protección de los datos personales tiene que convivir con otros derechos y otros intereses. En algunos casos, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, tenemos que no solamente estar atentos a lo que se refiere en materia de protección de datos personales, los resguardos que hay que tomar, sino que en materia de libre competencia a veces podemos contar con la autorización de
del titular de los datos, o tener otra base de legalidad que nos permita circular información a otra empresa, pero eso podría, si es que esa información corresponde a información comercialmente sensible y esa empresa es un competidor, nos podría estar exponiendo un riesgo de libre competencia. Entonces tenemos que estar teniendo a la vista estas otras normativas, nada que decir en relación a consumidor. El CERNAC nos ha hecho saber cuál es la vinculación que tiene protección de datos personales con las materias relacionadas con consumidor, también todo lo que se refiere a derecho bancario, y no basta con la normativa legal. En general, los datos personales se manipulan en ambientes tecnológicos. Entonces, también para este profesional, que sea como sea que lo denominemos, también le tenemos que exigir ciertos conocimientos. No esperamos que sea un experto, pero sí tenemos que al menos esperar que conozca los conocimientos mínimos en tecnologías de la información, en seguridad de la información, en general en materias que le permitan de alguna forma entender el lenguaje que hablan estas otras áreas que tienen mucho que decir para que efectivamente podamos terminar con definiciones, implementando esas definiciones de manera correcta, porque no vaya a ser que nos pase eso. Hay muchos memes que cuentan cómo parte una idea genial y termina finalmente implementándose y entregándose un producto totalmente distinto. No queremos que eso nos pase, y para que ello no ocurra es que es muy importante que el DPO y en general todos los que están involucrados en esta gestión tengan conocimientos más allá de la protección de datos personales. No obstante, creo que es muy importante el conocimiento legal. Súper buena la intervención, y es interesante la referencia a libre competencia, porque me parece que en datos personales es bastante parecido a libre competencia en el sentido que con muy poquitas normas hay que sacamos una casuística gigantesca. No es libre competencia de un artículo, en el caso de Chile, el decreto de ley 211, el que tenga el nombre que tenga ahora, son 3 casos y con eso se salen cientos de casuísticas. Y en materia en materia de protección de datos personales tenemos el mismo problema, ¿no? No es mucho lo que hay, son 5 derechos, ¿no es cierto? Entre 4 y 6, pero 5, pongamos, no sé, acceso a rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, y con esos 5 derechos y 2 definiciones bastante malas de datos personales y datos sensibles, malas porque el caso de datos sensibles es una enumeración, y conversamos con la MACA esto hace como 2 semanas, una enumeración que hay pelea entre ese número clausus o número apertus, ¿no? Todo el mundo dice, termina con, y entre otros, pero al final si no está en el listado, uno dice, no, pero es que no está en el listado de datos sensibles. Entonces, con muy poquito, normativamente hay que sacar muchos casos, por eso parte importante, y en la pregunta que hacía Ignacio, ¿qué es lo que tiene que estudiar? Aparte de lo técnico, que es obvio, ¿no? Para poder tener un lenguaje común con los informáticos que uno tiene enfrente, con la gente de marketing que uno tiene enfrente, etcétera, es estudiar mucha jurisprudencia, ¿no? Porque al final la jurisprudencia es la que nos va diciendo, mira, esto se interpretó así, esto es asá, y no hay peleas no menores hoy día. Y ustedes deben saber mucho mejor que yo la discusión que hay en la agencia española, si es que la geolocalización es un dato personal o no. La agencia española está diciendo en alguna limitante que la geolocalización no sería un dato personal, lo cual bajo cualquier criterio es una mala interpretación. Es mi impresión, podemos agarrarnos a combos con respecto a la definición, pero una definición que evidentemente es incompleta, pero creo que la casuística, ¿no? Y la jurisprudencia es súper importante. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿No? Porque las dos, ya sea el MACA asesorando diferentes empresas, ¿no es cierto? Claudia, encargada de una empresa gigantesca con muchas líneas de negocio, ¿cómo lo hacen con mantenerse al día? Es media obvia, pero no es tan fácil. No, Sí, yo dale, creo Claudia, que tú. no, yo solía decir que yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene esta materia, y es que todos los días te encuentras con algo distinto, en términos de los avances en la legislación, los avances en la interpretación que se está haciendo a nivel internacional de la aplicación de esa normativa, cómo se está avanzando tecnológicamente y por tanto qué es lo nuevo que se puede hacer. Yo creo que esa es una de las cosas
lindas que tiene esta área, que te hace de alguna forma salir siempre de tu área de confort, que tienes que empezar a revisar otras cosas, pero al mismo tiempo significa tener que estar estudiando constantemente. Y yo creo que, no sé, a ti te pasa lo mismo, Maca, pero yo siento que siempre estoy en deuda, siempre voy detrás y me encuentro chuta, y esto nuevo, y en todos los ámbitos, pero yo creo que hay que hacer lo posible por estar siempre al día, entendiendo siempre que esta es una materia que está evolucionando, que yo creo que es muy difícil que alguien de verdad pueda llevarle el track sin problemas. Yo creo que igual tenemos que apoyarnos en los equipos. Totalmente concuerdo con la Claudia y quizás a nosotros nos pasa, porque la Claudia está siempre en la misma empresa, ¿ya? Nosotros vemos de distintos rubros, entonces realmente en el equipo nosotros decimos que somos como inteligencia artificial, entre más casuística vemos, más se nos abre la mente, ¿ya? Y de repente no sé, estamos viendo por ejemplo un retail y después vemos a un tipo de a una empresa de salud y te das cuenta que tienen cosas similares, pero se te abre un mundo que antes no habías visto. Y eso te permite, al ver distintas industrias, que se te abre más el espectro. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa con la jurisprudencia chilena? Que va en direcciones, en todas las direcciones. Entonces tú no puedes decir, voy a seguir esta tendencia, porque al mes siguiente es totalmente distinta a la del mes anterior, entonces es un desafío. Entonces uno, ¿qué se fija cuando te preguntan algo? ¿Qué deberíamos entender por esto? Bueno, uno va donde los que tienen más experiencia, que son los europeos, ¿cierto? Uno dice, bueno, si vamos a tomar el mismo principio, por ejemplo, veamos cómo se ha ido comportando por allá. Ahora, no significa que después los tribunales acá van a decidir de la misma manera, pero creemos que por lo menos encontramos un fundamento, algo concreto. Pero es entretenido, como dice la Claudia. Es un área de práctica que es súper dinámica, o sea, tú lo decías, Matías, de repente tienes delante, al frente tuyo vas a tener a un ingeniero, a un encargado de seguridad, a alguien de Business Analytics, otro que te va a estar tirando por la cabeza porque no, a mí me ha pasado que me dicen, no, es que con tus políticas no vamos a llegar a las metas, ¿tú me vas a ir a defender? Y uno dice, no, yo no tengo nada que ver, yo te estoy diciendo más o menos para dónde tenemos que ir, ¿cierto? Sí, a todos nos han tirado tomate en algún minuto, ¿cierto? Ya, entonces, pero es súper desafiante, creo que para un abogado, perdona Claudia, con este término, salir de la zona de confort, como decía la Claudia, de meterse en otras materias y de lograr entender el dolor de la empresa en cuanto al negocio que tiene definido, porque no nos podemos olvidar nunca que no hay nada peor que cuando el abogado dice, no lo puedes hacer. Porque yo, como siendo gerente legal, en su minuto, eso me causaba un tremendo problema porque yo tenía al frente al gerente comercial o al gerente, ¿cierto?, de desarrollo, en fin, de lo que fuera. Entonces tenemos que ser bien inteligentes en levantar los riesgos para que juntos tomemos la decisión y afectando lo menos posible el negocio de la compañía. Sí, y yo creo que esto se alinea mucho con una de las preguntas, creo que es Diego el que la hizo, que dice que entiendo que el DPO no viene a tomar el rol de propietario del dato de la organización. Y me parece súper interesante la pregunta porque es más conceptual, ¿ah? Y es que el DPO en ningún caso es el responsable del tratamiento de los datos personales. El DPO tiene una función, yo les puedo contar un poco lo que hago yo sin que por eso sea una descripción exhaustiva de lo que hacen los DPOs. Creo que hay un grupo de funciones que se repiten en todos los que desempeñamos esta función, pero definitivamente hay características especiales de acuerdo a la empresa en la que uno está. Y en el caso de Falabella, bueno, para los que no saben, Falabella está en 7 países, tiene trabaja en formatos tan disímiles como marketplace, el sector inmobiliario, el sector financiero, hay un banco de por medio, tenemos en las empresas de las tiendas departamentales, de las tiendas de mejoramiento del hogar, supermercados. Entonces, la verdad que lo que yo les pueda decir probablemente no necesariamente refleja lo que haga una persona con este mismo rol en otra empresa. Pero sí, sí van a haber áreas que están en común. Entonces, lo que yo les voy a comentar, tómenlo más bien como una experiencia real de lo que podría hacer una persona con estas funciones. Yo básicamente trabajo en 4 ámbitos
en 4 ámbitos. Uno es cumplimiento, y en materia de cumplimiento, lo que yo hago es velar por la implementación de un programa de cumplimiento de protección de datos personales para el grupo. Es un programa que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, partimos diseñando este programa, sensibilizando a la compañía sobre la necesidad de tener este programa, y bueno, ahora estamos en un proceso de ir implementándolo. Este programa se levanta sobre varios pilares, entre ellos el de responsabilidad proactiva o el principio de accountability, que básicamente parte con una cosa que es esencial. En el fondo tenemos que tener un gobierno sobre los datos y, como les decía antes, el gobierno parte con un responsable. Yo necesito identificar a alguien que se haga cargo de esto, y ahí está el DPO. Otro ámbito de funciones donde yo también estoy es en la estrategia, y esto va muy relacionado con lo que hablábamos antes de ser partner de la compañía, en la estrategia, en la definición de la estrategia junto con la compañía para proteger los datos personales, pero no solamente desde la perspectiva del derecho fundamental, sino que va más bien por el lado de cumplimiento, sino de los datos personales como un activo de la compañía. Si es que nosotros realizamos alguna actividad que vaya en contra de este marco normativo, no solamente nos vamos a estar exponiendo a una multa, a sanciones económicas, sino que también podemos, por ejemplo, estar afectos a un daño reputacional que nos podría significar perder este activo que hoy día todos sabemos es tremendamente valioso para cualquier compañía, sobre todo aquellas que quieren tomar sus decisiones basadas en información. Otro aspecto donde también tengo funciones es, y para mí, lo dije al principio, es súper importante, es todo lo que se refiere a la evangelización. Es cómo transmitimos, cómo sensibilizamos a toda la compañía en lo importante que es esta materia, con el objetivo de que no solamente cumplan con aquellas definiciones que hemos planteado, porque de otra forma estaríamos incumpliendo la normativa legal, sino también porque entienda que esa es la forma correcta de actuar, porque es la única forma que nos vamos a asegurar que en definitiva esos controles que definimos se cumplan. Si nosotros vamos por la imposición, es muy probable que caigamos en estos errores humanos que finalmente nos exponen harto. Y finalmente, un cuarto ámbito de mis responsabilidades es en materias de gestión de riesgos. La empresa convive en un ecosistema, tiene que operar, y es muy importante la capacidad que tengamos nosotros de exponerle adecuadamente cuáles son los riesgos a los que se expone por realizar actividades de tratamiento de una u otra forma. Y en ese contexto, yo creo que la labor de gestionar adecuadamente los riesgos por parte de la compañía con el input que le pueda dar un DPO es súper importante. Y súper en concreto a la respuesta a la pregunta de Diego, el propietario del dato no es el DPO. Muchas gracias, Claudia, por la explicación de los 4 puntos. Y me quedo con una pregunta que te hago, porque en el fondo, cuando el DPO viene, ¿no? Si llega a una empresa, no parte es ver la implementación de las políticas, etcétera, pero tiene que llegar a una empresa donde los datos no necesariamente están gobernados, ¿no? Donde no necesariamente no se ha hecho el levantamiento de cuáles son los activos digitales, ¿no? Que asumo que en el caso de Falabella no pasa porque tienen un buen departamento más de gobernanza de datos, pero igual siempre hay datos más complejos y datos que van apareciendo nuevos, pero ¿cómo se actúa en una empresa, y a cualquiera en el fondo que sepa, cómo se actúa en una empresa donde los datos no se han gobernado, donde llega un DPO, donde tiene que catalogar tanto técnicamente como económicamente datos, que es un trabajo que por supuesto necesariamente un DPO lo va a poder hacer, donde no hay un gobierno de datos? ¿Cómo dialogan en el fondo? Puede llegar un DPO, mi impresión, y adelanto en el fondo porque hago la pregunta, es que es muy difícil llegar a una empresa que tenga un gran flujo de datos donde no haya una gobernanza o no haya gente encargada de haber hecho un levantamiento al menos de los activos digitales. No sé. Pucha, yo creo, Matías, que no es tan difícil encontrar una empresa en esas circunstancias, No, yo creo que no es difícil, por eso. porque pensemos que todo esto que hablamos de protección de datos personales no existía hace 10 años, no al menos en Chile, y las empresas sí. Entonces, hoy día yo creo que hay que lidiar con un legado, una historia
de un volumen importante de datos personales que probablemente están distribuidos en quién sabe cuántas bases de datos dentro de la compañía, que quién sabe quién, para qué, con qué finalidad se están utilizando esos datos que están en esas bases bases distribuidas. Es muy complejo. Yo creo que parte, y por eso cuando hablamos de gestión de riesgos, yo creo que parte y gobernanza parte por planificar cómo nos vamos a hacer cargo de esto. No podemos partir con decir de acá en adelante todo se hace de esta forma que he dicho, porque tienes que ir de la mano de la organización, la empresa sigue funcionando y entonces tu labor tiene que ser coordinada o de alguna forma que no signifique detener el negocio para poder ordenarlo, porque además de que yo lo veo súper complejo, sobre todo en aquellas empresas que no tienen áreas de gobierno de datos, que no tienen áreas especializadas en materia de seguridad de la información y que por lo tanto levantamientos de activos de información No es no, tema. catalogar datos probablemente con suerte van a tener una taxonomía básica, o sea que la verdad que lo veo súper complejo, pero creo que hay que partir por una buena planificación de cómo nos vamos haciendo cargo de esto de a poco, asegurando principalmente aquellos riesgos que son más relevantes y de a poco ir sumando otros. Maca, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? Porque aquí no que han llegado empresas que están muy ordenaditas, seguramente muy poquitas, y empresas donde más bien hay bien un desorden importante. ¿Cómo el Sí, primer approach cuando uno llega y está desordenada la casa? yo me acuerdo que llegamos donde un cliente y le preguntamos, bueno, ¿ustedes saben cuántas bases de datos tienen? Y salió una persona súper orgullosa, dice un número exacto, dijo 1537. Ponte tú, era un número así, ¿eh? Era sobre 1000. Pero y yo dije, bien, ¿y son todas Wow. distintas? Ah, y ahí quedamos, porque ¿qué es lo que pasaba? Que eran bases, puede que los mismos datos estaban replicados en distintas bases, y es un poco lo que decía la Claudia. Se repetían los datos en todas partes. Si lo tomó, por ejemplo, alguien de marketing para hacer, no sé, un concurso, la guardó en su computador, después sacó otro, nadie tiene la base actualizada. Es muy difícil eh, tener una gobernanza si no tenemos ordenada la casa por dentro. Esto es como el closet. Los calcetines van todos los calcetines juntos, ¿cierto? Los chalecos van todos los chalecos juntos. Y lo que dijo la Claudia, hay que entrar a definir los datos y poder ordenarlos según una clasificación. Y esto es parte de gobierno de datos y que va en relación también con el negocio, porque según el negocio van a ser los datos que trata y según los datos que trata, el riesgo que implican. ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Qué pasa si estos datos se filtran? Si se filtra un root, bueno, en realidad en Chile los roots son información pública, ¿cierto? No debiese serlo, pero lo es. Pero es distinto, por ejemplo, que si se filtra huellas dactilares. Se me filtran las huellas dactilares y yo no puedo ir a ninguna parte a que me los cambien. O sea, el daño ya está. Entonces, obviamente que hay cosas que tenemos que cuidar de una manera distinta. Y es muy difícil cuando uno llega a trabajar y la torta ya está hecha y hay que ver los ingredientes. ¿Cierto? Es difícil cuando yo digo, ah, mira, yo quiero hacer el queque va a ser bajas calorías y empiezo a determinar los ingredientes. Entonces, junto con ir ordenando lo que ya existe, apliquemos buenas prácticas, las cosas que están comenzando. Por ejemplo, durante la pandemia nos tocó que hubo clientes nuestros que no tenían un comercio electrónico y al momento de la pandemia nacieron con un comercio electrónico y ahí implementamos todas las buenas prácticas, de manera que revisamos los contratos con los proveedores, porque acuérdense que los proveedores están en la línea de producción y los tenemos que considerar como dentro de la gestión de riesgo. ¿Ah? No porque el dato lo está tratando un tercero por cuenta mía, yo me voy a olvidar. ¿Qué medidas o qué tan idóneo es el proveedor? ¿Dónde está mi debida diligencia al momento de elegir ese proveedor? Y no solamente al momento de elegirlo, sino al momento de auditarlo. Entonces, yo creo que esto que estoy comentando y el camino que comentó la Claudia toma tiempo. Entonces hay dos decisiones, ¿cierto? O me siento a esperar a que algo pase, se apruebe el proyecto de ley, o que llegue el CERNAC, ¿cierto? Hacemos una fiscalización, o bien empiezo y de alguna manera tomo este toro por las astas, ¿cierto? Y digo, bueno, voy a comenzar. No necesariamente vas a tener todo listo en un año, en 6 meses, en un mes, pero a lo menos está la decisión de la empresa de evaluar el riesgo. Ahora,
todos los que están obligados a emitir memorias anuales tienen que reportar el próximo año cómo están gestionando sus riesgos en ciberseguridad y datos personales. Por si no sabían, la norma de carácter general 461. Entonces, ya no necesitamos una ley, ¿cierto?, de protección de datos que nos venga a decir, oiga, usted está aplicando la privacidad por diseño. No, porque ya hay una norma, ¿cierto?, que es muy relacionada con la sustentabilidad, con gobierno corporativo me refiero, y que nos está diciendo, usted tiene que considerar dentro de la gestión de riesgos la protección de datos y la ciberseguridad, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que en la velocidad que quieran, pero comiencen hoy día. Y de a poco van a ir empezando, sobre todo, a cambiar las conductas, la cultura, y lo que dice la Claudia, concientizar, evangelizar, es tremendamente importante, y hacer el cambio cultural cuesta mucho. Y ahí creo que hago la pregunta con respecto a la velocidad, ¿no? Porque, y voy a volver tal vez a las preguntas del comienzo, si bien no hay una obligación directa en implementar o tener un DPO o tener hoy día, salvo estos casos de excepción, ¿no es cierto?, que no son tan de excepción, de implementar una política. Por ejemplo, el caso de la universidad, nosotros nos pidieron por los convenios internacionales, nos dijeron usted tiene que implementar la GDPR completa en la universidad, ¿no? Lo cual fue poco agradable porque no era poco, pero dijeron tienen que implementar, ¿no es cierto?, reglamento europeo en materia de protección de datos completito para mantener los convenios con la Unión Europea particularmente, ¿no? ¿Cuánta gente está en la experiencia que ustedes ven, de amigos que conocen, o de clientes, o de este grupito que no es tan grande, la gente que trabaja en temas de privacidad, más o menos nos conocemos todos? ¿Cuánta gente está implementando la normativa europea? Y si económica o comercialmente es una decisión relevante para las empresas. Claudia, ¿la tomo yo primero? Ya, dale tú. Mira, yo creo que para las empresas que son multinacionales tienen que elegir un estándar común, con ciertas variantes, ¿cierto? Obviamente, en un país vamos a registrar bases, en otros no, pero cuando tienes que definir un estándar para hacer más fácil el cumplimiento. Y obviamente que los principios del GDPR los encontramos presentes hoy día en, no todos, ¿cierto?, pero la línea en Brasil, en Perú, en Colombia, y por lo tanto sí hay empresas que hoy día en Chile sí se están comprometiendo con el reglamento europeo. Ahora, no es fácil, porque los proveedores que tengo no cumplen con el reglamento europeo, entonces ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo muevo? Y yo creo que en esta medida, cuando una empresa empieza a adoptar un estándar o principios que son muy en línea del reglamento europeo, esto hace que sus proveedores también y los proveedores de los proveedores también, ¿ya? Entonces es como un proceso en cadena. Pero hay muchos que todavía se niegan y dicen, no, que a mí no me obliga el reglamento europeo. Entonces uno les dice, ¿y tienes algún cliente? Ni siquiera un cliente, un prospecto. ¿Tienes algún correo electrónico de alguien? ¿Un teléfono? ¿Residente en Europa? Y te dicen, sí, pero así como con una soltura de cuerpo. Bueno, entonces sí te puede llegar a aplicar el reglamento europeo. Claro, ahí viene la pregunta, ¿cierto? Bueno, pero ¿cómo me van a venir a sancionar acá? Bueno, pero si tienes una filial en Europa, ¿ah? ¿Cierto? Es un desafío. Y yo creo que un poco lo esbozaba también Maca, el reglamento europeo, claro, tiene un marco jurídico mucho más completo, probablemente la calidad jurídica de ese reglamento es mucho más elevada que nuestra ley de protección de datos personales del 99, pero aún así yo siento que los principios son los mismos. Los principios detrás, el bien jurídico que se protege y los principios que están detrás del reglamento europeo y en general de cualquier normativa de protección de datos personales avanzada son los mismos que tiene la ley de protección de datos personales hoy día vigente en Chile. Pequeñas diferencias. Probablemente el principio de accountability y un par de cositas más, pero en general los principios básicos son los mismos. Y yo creo que lo primero, más allá de ir por el reglamento europeo,
que me parece que es un desafío súper súper conveniente para las empresas porque te permite acceder a un mercado que de otra forma no vas a poder acceder o podrías dejar de acceder si es que hoy día sí lo puedes hacer porque en el fondo está este principio de extraterritorialidad que tiene este reglamento y por lo tanto te hace aplicable su normativa también a ti, aun cuando te encuentres en Chile, pero más allá de eso, yo siento que tenemos que trabajar en cumplir con esos principios básicos. A mí me pasa que muchas veces nos toca relacionarnos con proveedores que no tienen ni idea de lo que les estamos pidiendo. Les presentamos una cláusula que busca resguardar nuestros datos personales, o sea, los que maneja la compañía para que ellos hagan en su calidad de encargados de tratamiento un tratamiento con las medidas de seguridad adecuadas, que en el fondo lo utilicen solo para los fines para los cuales les estamos compartiendo esta información, etcétera, y nos miran con cara cuadrada de que por qué estamos pidiendo esto, para que casi que qué son los datos personales. Entonces siento que el nivel de madurez en Chile es tan bajo, hay tanto todavía por recorrer, que claro, yo veo un valor muy importante en aplicar el reglamento europeo, pero creo que la madurez a nivel general es tan baja que partamos primero por cumplir la normativa local. Les hago, en honor al tiempo para ir cerrando, le hago dos preguntas. Una pregunta que me pareció súper interesante y que además, no sé si le hicieron con un qué, déjame encontrar, que lo escribió Natalia Sanzana, que dice, ¿cómo es en general la participación de mujeres en esta área? Yo creo que un qué, porque además yo creo que es un área que está hoy día precisamente dirigida por mujeres, pero ahí se nos pueden contar el detalle. Y la segunda, entonces no sé, pues, no sé si Natalia lo hizo como con un qué o efectivamente. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se ve el mercado? Ya, esta es una pregunta como comercial, ¿no? Si alguien que no está en el área y quiere dedicarse, ¿va a haber mercado? ¿Cómo se ve? Entonces, si me pueden ayudar con esas dos preguntas. Bueno, yo puedo ir por la segunda, Maca, te dejo la primera, porque Ya. tengo un interés creado en esto. Nosotros como parte de la implementación del programa de protección de datos personales que les comentaba hace un ratito, tenemos la definición de contar con un DPO, una persona que tenga estas funciones en cada una de las empresas que conforman el grupo. Y en ese contexto hemos estado trabajando muy firmemente en buscar a abogados que nos puedan apoyar en esa línea, y te diría entonces que sí, que hay mercado. Tenemos también desde la perspectiva no solamente de cumplimiento, como les comentaba, desde la perspectiva de la estrategia, también la necesidad de poder contar con abogados que tengan cualidades que van más allá de conocer solamente la normativa de protección de datos personales, que se puedan, por ejemplo, ajustar y alinear con las metodologías de trabajo de la compañía. Yo creo que hay varias que están en un proceso de transformación digital, que significa que están aplicando metodologías ágiles, por ejemplo, para el desarrollo de sus proyectos. Entonces, en general, creo que se está abriendo un mercado súper interesante. Como decía antes, les decía antes, a mí me es súper atractivo porque es un desafío nuevo todos los días, y yo los invito a especializarse en esta área. Creo que no solo en Chile, en general hay mucho espacio para desarrollarse profesionalmente en este ámbito desde la perspectiva de abogados, pero también desde áreas más técnicas. A ver, vamos primero con las mujeres. Hay muchas mujeres en este tema. La Claudia, obviamente, ¿cierto? Pero es bien curioso, porque quizás, a ver, es que a mí el tema me apasiona mucho cuando hablamos de la incorporación de la mujer en la fuerza laboral, ¿cierto? Obviamente que hoy día hay presentes mujeres que son más jóvenes que yo, y quizás mi postura, o sea, mi experiencia ha sido distinta a la que ustedes hoy día pueden tener, y creo que la labor de las que somos más viejas es también ir abriendo camino para que las mujeres más jóvenes sea más fácil y que efectivamente lleguen a puestos de toma de decisión, que eso es lo más importante. Ahora, en protección de datos hay muchas mujeres en estudios jurídicos, en empresas, en la sociedad civil, ¿cierto? En lo que son
las organizaciones sin fines de lucro, también hay mujeres, en el Estado también hay mujeres que están en temas de protección de datos. Por lo tanto, es un camino que yo las invito a las mujeres a que sean parte. Y yo creo que también puede que las mujeres, por regla general, somos más ordenadas, y en esto hay que ser metódico, hay que tener una cierta estructura, por lo tanto quizás ahí nos favorece. Y en temas de ciberseguridad, fíjense que también hay muchas mujeres. Está la Alianza Chilena de Ciberseguridad, que hace unos premios todos los años a las mujeres en ciberseguridad, y yo quedé impactada el primer año que me entregaron un premio, que fue el año, chuta, fue antes de la pandemia, aquí lo estoy mirando, 2019. Y yo quedé sorprendida con la cantidad de mujeres que estaban en estos temas, y creo que lo que faltaba era visibilizar a estas mujeres. Voy a nombrar algunas, la CISO de Codelco, de Sokimich, Banco Estado, no sé si hoy día siguen en las mismas empresas. Entonces, son temas que no sé, tenemos que visibilizar a esas mujeres que están en estos importantes cargos, que no está dominado por hombres, esto muy por el contrario, y nada, las invito, es un área de práctica súper desafiante, hombres y mujeres, tenemos que tener igualdad de oportunidades, no quiero que seamos puras mujeres, pero mira, a mí como que me empiezan a brillar los ojos, no sé cómo entusiasmarla a que de verdad se atrevan. Es una oportunidad que son áreas que se están desarrollando, que van a evolucionar. Como decía la Claudia, la transformación digital no solamente está en el sector privado. Recuerden la transformación digital del Estado, también hay muchas oportunidades. Pasó por ahí una pregunta, ¿en qué está el gobierno en esto? No el gobierno, el Estado está trabajando en esto. Y tienen un tremendo desafío porque la administración pública es distinta, es más pesada, ¿cierto? Es menos dinámica, y por lo tanto les va a costar más que lo que le podría costar a una empresa, pero también hay oportunidades también ahí. Y no solamente piensen que en una oficina va a estar un DPO, porque el DPO, cuando es una empresa grande, necesita gente que lo ayude, ¿ya? Por lo tanto, no, sí, queremos llegar a ser el gerente, ¿cierto? El DPO del área, pero también podemos ser parte del equipo que puede tener un DPO. En algunas empresas grandes, por ejemplo, se considera, para ayudar a determinar los riesgos, personas claves en distintas áreas de negocio, de manera que vayan reportando, es como líneas de control en cuanto a la gestión del riesgo. Por lo tanto, hay mucha oportunidad. Piensen en el desarrollo de inteligencia artificial y nada, pues por lo mismo métanse al diplomado, para que nos podamos encontrar en estas instancias. Oye, y solo un dato, y es que en Falabella estamos, no, mi equipo, hoy día somos puras mujeres, y además la gerenta legal de ciberseguridad, que es Macarena López, se ganó el premio este año de la Alianza. Así que de verdad que las mujeres estamos avanzando muchísimo en esta área. Sí. Sí, es fantástico. Así que, pero bueno, Maca, Claudia, muchas gracias. Fue una conversación súper interesante. La vamos a seguir, si Dios quiere. Bueno, en clase la van a seguir, evidentemente. Las dos son profesoras de nuestro diplomado. Ya le hemos hecho mucho bombo al diplomado. Pero muchas gracias por la presentación. Este es un tema bien interesante. Yo creo que, como ustedes dicen, es un desafío grande. Hay mucho espacio todavía para crecer, hay mucha demanda. Y la demanda no va a poder ser satisfecha en el corto plazo. Vamos a tener un problema más que de oportunidades, un problema de falta de profesionales en el área, y eso no es tan fácil hacerse cargo de eso. Así que ojalá que los que estuvieron escuchando el seminario se hayan entusiasmado. Vimos varios profesores que se contactaron, varios profesores de los diplomados que se conectaron, ya saben de los temas, ya están a caballo, pero los que no, es un área que ojalá puedan, si es de su interés, puedan meterse, porque es una bastante bonita, bastante entretenida, y bueno, hay un desafío bastante grande. Pensando, y esa es la frase típica de clases, ¿no es cierto?, en un mundo digital, la dignidad de la persona humana parte desde la protección de los datos personales, y eso hay que acordarnos, ¿no? De que al final es la dignidad de las personas que tenemos en nuestras manos, no solo consumidores, no, sino que trabajamos con su dignidad, o con una manifestación de su dignidad, que son sus datos, y eso nos da una oportunidad importante en cómo nos enfrentamos
a las personas que no son solamente consumidores, ¿no? Sino que nos prestan en alguna medida sus datos para los distintos modelos de necesidad de negocio. Matías, qué importante lo que dijiste, porque la educación, hoy día estamos hablando en algo que es un posgrado, ¿cierto? Pero pensemos que esta educación tiene que ser a todo nivel, tanto a nivel nosotros también como usuarios, ¿ya? Y ojalá pudiera empezar desde los niños chiquititos, que ya se les quieran enseñar habilidades, ¿cierto? Que se necesitan en una era digital, bueno, también a que cuidemos nuestros datos. De que no solamente seamos nosotros como las empresas o abogados de empresas, sino que sea en todo nivel. Sí. Y particularmente en un mundo donde cada vez va a ser más digital, sino, o sea, ya estamos súper digitales y cada vez va a ser más digital. Estas porquerías, además, estamos con los VR donde estamos con estas porquerías donde al final vamos a estar. Lo más probable es que en un par de años más todo el día solo en esto. No, que se pierda mucha interacción, donde todo lo que hacemos, la diferencia, pues me quedé pegado. No sé si me sigo Pero se escuchando. escucha perfecto, Matías. Se escucha bien. Ahí sí, ahí volviste. El metaverso. Mira, un día vamos a Mark tener que hablar de Zuckerberg eso. no está atacando a Mark Zuckerberg, no está así como. Pero efectivamente, la diferencia entre el mundo virtual y el mundo real es que en el mundo virtual todo lo que uno hace queda un registro. Y eso es una diferencia gigantesca porque hoy día no queda registro exactamente todo lo que hago. Y en un mundo virtual sí va a haber registro, por tanto todo, absolutamente todo, incluso las microexpresiones faciales van a ser de alguna medida guardadas, ¿no es cierto?, registradas, y eso nos va a generar una relación bastante distinta con la realidad, ¿no es cierto? Nuestra realidad va a ser grabada. Entonces, es esa idea que decía la Claudia, no lo que repite ahora la Maca, de evangelizar, de tener conciencia de que es parte de nuestra dignidad, ¿no?, de los derechos fundamentales, la protección de los datos personales, no solamente una obligación para la empresa, sino un llamado de atención a nosotros de tener conciencia de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ese es para otro seminario que hablemos del futuro distópico y datos personales. Maca, Claudia, muchas gracias por esta conversación y muchas gracias a toda la gente que estuvo en el seminario escuchándonos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos verlos después en el diplomado. Gracias, Matías, por la invitación, y con la Claudia, como siempre, un agrado. Muchas gracias, Claudia. Chao, gracias también. Que estén muy bien, cuídense. Igual. Chao. Chao.